Porque la palabra de Dios dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y todo aquel que esté preparado, aquel que haya aceptado el nombre de Jesucristo, tendrá la esperanza de salvación en aquel día. Esta tarde, la palabra del Señor ha venido a ti. Cristo ha venido hasta este lugar porque quiere salvar tu vida, porque quiere darte esa oportunidad de poder redimir tu vida y de poder enderezar tu camino. Alma mía reposa, porque muchos bienes tienes ya. Alma mía reposa, porque muchos bienes posees. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando escucho una voz del cielo que le digo: necio, esta noche vienen por tu alma. Yo quiero decirte algo: tú puedes poseer todo para vivir una vida cómoda. Tú puedes tener comodidades para vivir una vida en el cual aparentemente tú no necesitas de nadie. Pero quiero decirte que cuando el hombre se presente delante de Dios, ahí no va a importar que tenga carro, ahí no va a importar que tenga riquezas, ahí no va a valer que tenga grandezas, aquí no va a valer que tú tengas casas, tengas carros, porque la palabra de Dios dice que no hay nada que salva al hombre, porque está escrito en primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 18, que el hombre fue rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro, tampoco con plata, ni con nada corruptible de esta tierra, sino que el hombre fue comprado, fue pagado a precio de sangre, a precio de sangre. Yo quiero decirte algo: delante de Dios no te presenta bien. Alabado sea el nombre de Cristo, grandezas. Delante de Dios no puede ser una persona aprobada con riquezas. Delante de Dios no puede ser una persona aprobada con cosas materiales. Delante de Dios solamente puede ser una persona aprobada viniendo a Jesucristo, viniendo a sus brazos, viniendo a su misericordia. Solamente dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que solamente Jesucristo puede perdonar y puede presentar limpio al hombre delante del Padre. Solamente Jesucristo puede presentar al hombre limpio delante de Dios. Así que no hay método humano, no hay cosas humanas en el cual puede alcanzar la misericordia. Pero quiero decirte, tú si quieres puedes vivir una vida apartada del Evangelio. Tú si deseas puedes vivir una vida apartada de Dios. Pero quiero decirte que va a ser cuando se cumpla lo que está escrito en Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. ¿Qué va a ser de tu corazón? ¿Qué va a ser de tu alma cuando se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios? Y los que duermen en el polvo resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿De qué te va a servir los placeres? ¿De qué te va a servir las cosas que viviste en esta tierra? ¿De qué te va a servir? Yo quiero decirte algo: tu vida es tan frágil delante de los ojos de Dios. Ahora está, mañana no sabemos. El hombre de un instante puede perder su vida. Ahora tú puedes estar aquí bien contento, mas no sabes, mas no entiendes que ahora puede ser el último día que quizás puedas estar con vida. Tú no sabes si de retorno a tu casa, Dios no quiera, tú tengas un gran accidente porque vas ebrio. Dios no quiera, tú tengas un accidente con tus familiares y tu alma se perdiere. ¿De qué te va a servir la vanidad en tu corazón? ¿De qué te va a servir el orgullo y darle la espalda a Dios? No te servirá de nada le aprovechará al hombre, dijo Jesús, que ganare todo lo de esta tierra. De nada le aprovechará al hombre que poseyere todo lo de esta tierra. Es cierto, quizás está viviendo un momento agradable, quizás está viviendo un momento, quizás en este lugar que no quieres escuchar esto, que te incomoda, pero quiero decirte: todo hombre que camine bajo el cielo y todo hombre que respire, todo hombre que haya transitado sobre la tierra de los vivientes, un día tendrá que presentarse delante
de Dios un día tendrá que rendir cuenta. No importa que sea bajo, no importa que seas alto, no importa que seas moreno, no importa que seas de piel blanca, no importa de qué nacionalidad seas, no importa cuál sea tu lengua, no importa cuál sea tu nacionalidad. Tú no sabes si es el último día que Dios te prende, tú no sabes si es la última oportunidad, tú no sabes que te espera el día de mañana. Dícele la carta de Santiago, hay de aquellos que dicen, nos levantaremos de mañana y mañana iremos a tal lugar y ahí traficaremos, pero la palabra dice, pero más no sabes que el día de mañana no te pertenece. De repente le puede sonar una llamada a tus familiares que diga, ¿sabes algo, madre? Mi hermano acaba de morir en un accidente. ¿Sabes qué, hermano? Íbamos con mi madre, fuimos a la perla de Zacualpa y cuando íbamos de regreso a casa, yo no entiendo cómo pasó, una rastra nos sacó del camino y colisionamos con un carro. Mi hermano, mi hijo, mi esposa y mi madre murieron. ¿Pero por qué causa? Porque el hombre rehúsa venir a los brazos de Jesús. Rehusas. No, el micrófono, Más Jesús mostrando su amor, más Jesús mostrando su misericordia, más Jesús mostrando su gracia. Tú no sabes si una llamada puede caer esta hermosa noche diciendo que tú perdiste la vida. Tú no sabes, se van a congregar gente en memoria tuya para despedirte. Cuando te están echando tierra en el sepulcro, tus familiares van a llorar y van a decir, ¿por qué se fue? ¿Por qué partió? ¿Por qué se fue? ¿Sabes algo, Dios? A Dios se le plació mandarte esta palabra. A Dios se le plació que cuando te presentes delante de Él tú digas, no, yo no los escuché, yo nunca escuché a aquel quería salvarme, pero Dios te recordó. Voy a siervo Eduardo, la perla de Zacualpa, predicando en el lago, unos hermanos anduvieron predicando este evangelio. Dios te recordará que bajo un bote la palabra de Dios se te predicó. Dios te recordará que bajo esta lanchita, aunque te tapen los oídos, aunque ignores, aunque hagas lo que hagas, todo hombre se presentará, aunque te portes rebelde ante Él, aunque seas ingrato, indiferente, malagradecido, después de que Dios te dio familia, te dio casa, te dio vivienda, te dio comida, aunque seas ingrato delante de su presencia, en lo que menos quieras es escuchar la palabra, aunque haya rebeldía y gratitud en tu corazón, todo hombre se presentará. Aquí puedes cerrar tu corazón, aquí puedes cerrar tus oídos, pero cuando el hombre se presente delante de Dios, va a llorar una oportunidad. Cuando el hombre se presente delante del Eterno, va a gemir una oportunidad. Pero ahora que tiene vida, dice Ezequiel y Eclesiastés, que tú tienes la esperanza, porque mejor vale perro vivo, dice la palabra,